antes sufríamos las batallas por intereses meramente políticos. Luego del evento de Knox, las soportábamos por supervivencia. Algunos sobrevivimos al cataclismo. Muchos cayeron. Las ciudades quedaron despobladas. Eso no quiere decir que estaban vacías, pues los infectados y saqueadores acechaban en ellas. Hubo quienes pudieron hacerse de bienes para prolongar la vida. Otros sabíamos trabajar la tierra y sustentar a largo plazo el alimento. Mis días son rutinarios, pero sigo vivo. Contra este enemigo que no es otro más que el mismo por el que ocurrían las guerras. El propio hombre. Han pasado 2 años desde la pandemia que dividió nuestra propia humanidad. Toda mi vida estuve aquí. Mis padres murieron cuando yo tenía 15 años, pero me dejaron un conocimiento del que yo renegaba, pero que hoy me ha mantenido con vida. El campo es mi vida. Es lo único que sé hacer. Y bueno, estar aislado me ha permitido descubrir nuevas pasiones y recordarme que vale la pena seguir vivo. De vez en cuando planeaba salidas a distintos pueblos o ranchos abandonados en busca de armas, semillas y enlatados, no siempre con suerte, pero me permitía mantener mis instalaciones y mi salud mental al explorar nuevos horizontes. Muy riesgoso, sí, pero cuando no tienes nada que perder, vale la pena. Mi alimentación había mejorado considerablemente al cosechar mis propias verduras. En mis salidas de reconocimiento intentaba ser lo más cauteloso posible para no atraer a los infectados, pues se habían convertido en una plaga. Pero a veces las cosas se salían de mi control y tocaba luchar. Un día tuve la fortuna de encontrar un vehículo en perfectas condiciones y la llave pegada al switch. El único problema era que este se encontraba sin combustible. Revisé otro automóvil, el cual sí contenía gasolina. Luego entré a la casa en busca de un bidón y encontré también una escopeta, cartuchos calibre 12 y una mochila.
Regresé entonces a casa y en la puerta, ¿una carta? Primero que nada, me disculpo, pues hemos estado espiando su trabajo y con toda sinceridad debo confesarle que planeábamos eliminarlo y quedarnos con sus bienes. Contrario a eso, creo que puede usted beneficiarse de nosotros y nosotros de usted. Notamos que su cosecha ha sido abundante y a no ser que planee usted compostar el resto a su consumo, tendrá un excedente. Deme la oportunidad de intercambiarlo por armamento. Te anexaré un mapa con la señalización para dar con nuestra comunidad. En la primera caseta habrá gente para recibirte. Atentamente, la Resistencia. Después de pensarlo varias veces, tomé la decisión de acudir al llamado. Poco probable que se tratara de una trampa, pues la ventaja siempre la han tenido sobre mí. Entregué las cosechas y después de esperar un rato me entregaron un arma y la invitación a formar parte de ellos, haciendo trueques y posible colaboración contra otros grupos de supervivientes. Me parecía razonable. Esta escopeta estaba intacta, la conservaban más como una reliquia que como un activo. Al día siguiente, sin pensarlo, comencé a ampliar los sembradíos. Y entonces, un helicóptero. Era bien sabido que los vuelos de rastreo solo eran evaluativos y no de ayuda. De hecho, era todo lo contrario, pues el sonido de los rotores atraía a los infectados. Había que estar siempre preparados, pero esta vez no alcancé mi camioneta. Ya estaban aquí. Caí rendido en el granero con la esperanza de que no volvieran. Toda esta sangre, afortunadamente, no era mía. Pero cayó en mí el temor de caer presa del contagio. Debía deshacerme de los cuerpos también. Los apilé todos y al ir por el contenedor de combustible, una idea invadió mi pensamiento.
los utilizaría como fuente de abono para mis cultivos. Un proceso bastante desagradable. Pero los niveles de nitrógeno en mi suelo se vieron deslumbrando al cabo de unos meses en mi cosecha, la cual destiné para mis nuevos aliados. Pasa a la primera caseta, Chris está esperándote. Conocí ese día al líder de la resistencia, quien, asombrado por el tiempo y la cantidad de entrega, me hizo saber lo valioso que sería yo para la comunidad, dotándome de armamento, semillas, mochilas, máquinas soldadoras, herramienta y hasta placas defensivas para mi medio de transporte. Sentía que recibía demasiado a cambio de muy poco. Pero en un mundo disruptivo como este, caí en cuenta lo valioso que era mi labor. Con todas estas herramientas pude construir un sistema de irrigación con captación pluvial y descubrí que, incinerando los cuerpos, obtendría el mismo resultado, pero ahorrando el tiempo de composta. No tengo idea en qué porquería se descomponían estos seres, pero me eran funcionales. Pude también reparar los daños causados a mi propiedad, arreglar mi vehículo y salí a buscar algo que cambiaría garrafalmente aquello que empezó como mi supervivencia en lo que ahora era mi negocio. Gracias a los mapas proporcionados por la Resistencia, acudí a la AgroStar Company del pueblo de Ekron, y los rumores eran ciertos. Toda la maquinaria era funcional y tenían semillas secas a montones. El tractor con el combustible necesario para llegar a mi granja y una vez allá, decidí comenzar con algo más grande. Haría de las cosechas un modo de vida para convertirme en un valioso activo para los demás supervivientes. Quien controle el alimento, controlará lo demás. Nunca había tenido esta hambre por poder, pero si no lo hacía yo, alguien más lo haría. De vez en cuando recibía visitas de estos quienes fueron personas, a causa del ruido de mis máquinas. Pero ahora, en lugar de preocuparme, me alegraba saber que los fertilizantes tocaban a mi puerta. Al cabo de 2 años, contaba con el control absoluto de la región en cuanto a la alimentación fresca. La Resistencia se encargaba de distribuir a los demás aliados las cosechas y cuando podían me ayudaban en las labores del campo.
A cambio, me daban protección si lo solicitaba, mapas marcados con posibles hallazgos, armas y municiones. Dirígete al punto, Charlie. Los muchachos ensamblaron un obsequio para ti. Una trilladora, pero con un motor diferente, cabezal diferente y apero gigante. ¿Pretendían cosechar personas con esto? Oh. Hará falta más nitrógeno para una tierra tan grande. Si yo era un mago para la agricultura, los ingenieros de la Resistencia eran unos malditos dioses inventando. Habían agregado incluso el piloto automático a la cosechadora. Llené el campo con varias bombas de fuego programadas con microcontroladores que a través de un sensor de movimiento detonarían. El objetivo de esto era meramente con fines agrícolas, pero la satisfacción de limpiar vecindarios enteros emociona a cualquiera. Vengan todos y sean bienvenidos a los días de ira. La vida como la conocí no volverá jamás. Crecí sin tener nada. Odié cada momento por tener que levantarme temprano y aprender a piscar. Luego agradecí eternamente que, gracias a eso, obtuve alimento donde éste escaseaba. Posteriormente, alianzas que me dieron poder,
un poder que no sabía cómo controlar. Tuve armas que me defendieron y prolongaron mi vida, pero destruyeron mi mente. Aún queda en mí ese aroma dulzón de la carne quemada, y en mis pensamientos se ha borrado el dato de que mis víctimas pudieron eliminarme, pues caí en cuenta que alguna vez fueron mis iguales. Supe cómo eliminarlos, pero no sé luchar contra esta infección que ahora vive en mi mente. Estás en Upgrade.